Grabación. Ok, ya estoy grabando. Entonces voy a abrir el pizarrón y vamos a empezar, ¿sale? Me dicen cuando lo vean. ¿Ya lo están viendo? No, Todavía no, profe. Ah, todavía no. voy, es que no lo he compartido, ¿verdad? Disculpar, disculpar. Listo. Entonces, eso terminamos de verlo la clase pasada, ¿sí? ¿De ahí tienen dudas? Niños, ¿tienen dudas de eso? ¿Todo está claro como el agua? Pues creo que no hay dudas. Seguros. No me vayan a decir luego, ay, es que no hay dudas. Entonces ya están listos para hacer un examen acá con derivadas y numeritos y todo eso. Bueno, yo pregunto, ¿no? Pues ya no hay dudas. A ver, este, a ver, desde la clase pasada lo que hemos estado haciendo es repasar conceptos pues, de la teoría marxista del valor, ¿sí? Y hemos discutido otras cosas. La idea de esto pues es un repaso para empezarle a entrar a las cuestiones de la crisis. Entonces, esto es importante porque o sea, este concepto, más que, fíjense, aquí muchos marxistas hablan de la tasa, la ley de la tasa decreciente de ganancia. Ustedes cuando estuvieron en economía política, pues les dijeron que esa era una ley, ¿no? ¿O no? A ver, platiquen. Dejen ahorita la telenovela, pues. Pues sí, lo habían planteado como una constante en todo el capitalismo. Ajá, eso es una ley, supuestamente para muchos marxistas, ¿no? ¿Algún profesor que no les haya dicho que eso no es una ley o algo así? ¿O a poco todos tomaron con los mismos profesores? Niños, dejen la michelada, ahorita terminan y ya. Sí, sí vimos que es una ley, profe, sí, sí. Ok, se robotizó su compañero, pero Nadie dijo algo diferente. ok, ok, nadie dijo algo diferente. Bueno, aquí yo voy a decir algo diferente porque esto es un concepto, no es una ley económica como tal. ¿En qué sentido? Marx expresa esta ecuación y llega a la conclusión de este concepto de tasa de ganancia que cuando aumenta la composición orgánica de capital, este, la tasa de ganancia va a decrecer, ¿sí? Y podrías decir que eso siempre va a pasar porque la propia competencia capitalista y el hecho también de el control del trabajo, este, el control del trabajo, ¿a qué me refiero con el control del trabajo? Que entre más tecnologizado esté un proceso, más control del trabajo vas a tener y vas a impedir, en cierto sentido, que, que se te rebelen los trabajadores o que los trabajadores tengan poder de negociación. No sé si entiendan esa parte o no sé si me explico bien. No, profe, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Ok, ok. O sea, esta es la idea. La tecnología le sirve al capitalismo, al capitalista para tres cosas. Aquí lo voy a poner, ¿sí? Lo voy a poner aquí al ladito. Entonces, vamos a hablar de la tecnología. La tecnología le sirve al capitalista para, primero, disminuir
eh, el tiempo de trabajo necesario. A ver, aquí me paro. ¿Se entiende por qué disminuye el tiempo de trabajo necesario? Sí, profe. ¿Por qué? A Sí, ver, profe. explíquenos, compañeros. Porque ayuda de cierta forma a que sean más rápidos los procesos de la tecnología y que los trabajadores no demoren en hacer producto, ¿no? Eso, pero eso es un factor. Acuérdense que en la jornada laboral el tiempo de trabajo necesario es lo que necesita el trabajador para pagarse su salario. Y el tiempo de trabajo excedente es el trabajo impago, ¿no? Lo que no se paga. Entonces, tiempo de trabajo excedente. Entonces, ¿cómo se disminuye esto? Entonces, su compañero dice, bueno, cada vez el trabajador es más productivo. ¿Cómo puede, qué tiene que pasar para que a través de la productividad se disminuya el tiempo de trabajo necesario? Ahí a ver quién. ¿Podría repetir la pregunta, por qué? Ok. ¿Qué tiene que pasar para que con la productividad, con el incremento en productividad, disminuya el trabajo necesario? A ver, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que disminuir más bien, tiene que aumentar quizá la tecnología de alguna manera, ¿no? O generar un mejor proceso que haga que las cosas sean más rápidas, que disminuya el tiempo. A ver, entonces, voy a retomar lo que dices. Eh, aumenta la tecnología. ¿Eso cómo se expresa? Con aumento en capital. Ese aumento en capital incrementa la composición orgánica. Y ese incremento en la composición orgánica va a incrementar la productividad. Ajá. Va a incrementar la productividad. Ahora, ¿qué es lo que falta? Es lo que decías, ¿no, Isaac? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Aumenta la ganancia? Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿A través de qué? A ver, otra vez. Piénsenle tantito ¿Disminuye el La más. tiempo de disminución trabajo? del tiempo de trabajo necesario. Sí, pero ¿cómo se disminuye? ¿Cómo? ¿Aumenta la Pues, explotación? Bueno, ahí va a llevar, esto va a llegar a un aumento en la explotación, pero tiene que pasar algo muy específico para que eso suceda. ¿Qué hace falta? Échenle a andar esas ardillitas ahí en la cabeza. Ya si se dan, pues ya les digo, pero si no, pues échenle. ¿Nadie? ¿Se dan? Ahora sí, como en las luchas. Chamacos, ¿sí o no? Y ¿Qué es eso? Sí que, si saben o no. Bueno, a ver, entonces, otra vez, fíjate. Entonces, Isaac, ¿verdad? ¿Quién dijo lo de la tecnología? ¿Isaac? Sí, yo estoy aquí, prof. Ok, Sí. entonces, Isaac dijo, a ver, lo que hace falta es un incremento en la tecnología. Órale, pues, incrementa la tecnología. Ya que hay una máquina mucho mejor que las que tienen, más productiva. Entonces, ese incremento en la productiva, ¿cómo lo adquiere el capitalista? A través de incrementar su capital constante. Y eso lleva a que incremente ¿qué? La composición orgánica del capital. Pero si es una mejor tecnología, pues esa tecnología va a hacer que ¿qué? Que un trabajador
produzca más en el mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo es que este incremento en la productividad se traduce en una disminución del tiempo de trabajo necesario, que sería el precio de la fuerza de trabajo o el salario, ¿no? Entonces, lo que tiene que pasar, y eso acuérdense siempre, que esa productividad tiene que llegar a la producción de bienes de consumo obrero. ¿Sí? Y entonces, si esta productividad incide en el incremento de la productividad de los bienes de consumo obrero, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí, díganme. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de repente, si de repente por una lluvia maravillosa incrementara la productividad de los arbolitos de aguacate? ¿Qué pasaría? Disminuye el precio del aguacate. Ok. Entonces, vamos a pensar en lo mismo, Alexis. Si aumenta la productividad o producción de los bienes de consumo obrero, ¿qué va a pasar? Que va a disminuir el precio de los bienes de consumo obrero, Ajá, y eso ¿cómo se va a reflejar? En una disminución de ¿qué? de los salarios. De los salarios o del tiempo de trabajo necesario, ¿no? Ujú. Estás muy animado, Alexis. Entonces, va a aumentar la producción de bienes de consumo obrero y eso va a tender a disminuir el tiempo de trabajo necesario, ¿no? Entonces, si en esta jornada laboral que está aquí arriba, que siempre el estándar son 8 horas, digamos, y empezamos en una situación así, tiempo de trabajo excedente y tiempo de trabajo necesario, ¿no? Entonces, ese incremento en la productividad, ¿qué va a hacer? Que disminuya el tiempo de trabajo necesario. Entonces, empezamos en este tiempo de trabajo 0 y nos vamos a quedar con tiempo de trabajo necesario 1. Y entonces, por ende, va a crecer ¿qué? Va a crecer. Ahora sí va la ganancia. El tiempo de trabajo excedente, ¿no? Y si crece el tiempo de trabajo excedente, ¿sí? Pues esto va a llevar a que crezca ¿qué? El plusvalor. Y por lo tanto, que crezca ¿qué? La tasa de explotación. ¿Queda claro? Sí, ok. Sí, entonces, no solamente es productividad por productividad, ¿no? O sea, tiene que ser que influya en el consumo o en el nivel de vida o en los bienes, en el costo de la vida, que están representados por aquellos bienes que son necesarios para que el trabajador pueda reproducirse. ¿Sí? Si eso pasa, pues entonces tendríamos que un incremento en el plusvalor y por lo tanto en la tasa de explotación, ¿sí? Y esto se llama el mecanismo de la plusvalía relativa. ¿Hasta ahí queda claro?
Chamacos, ¿dónde Sí, profe. andan? Sí, profe. Sin miedo, hombre, sin miedo. Ok. Entonces, como vemos aquí, fíjense, si nos regresamos, ay caramba, ¿por qué ya son tantos? Ya, si yo nada más tenía 15 pollitos, ahorita ya tengo 30, bueno, está bien. A ver, entonces, si nos regresamos, lo que estamos viendo es, esto es lo que hay que llamar la atención. Aquí este incremento en la composición orgánica del capital, pues incrementa ¿qué? La tasa de explotación y por lo tanto, como decía su compañera Erika, ¿Paola o Erika? Erika, por favor. ¿Cómo? ¿Erika? Sí. Órale, Erika, como decía su compañera Erika, aumenta la ganancia. La plusvalía, ¿no? Ok. Aumenta la plusvalía, aumenta la tasa de explotación y por lo tanto va a aumentar la ganancia. ¿Sí? Entonces, lo que hay que ver aquí, chamacones, es que nosotros traemos supuestamente esta tendencia decreciente, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué pasa cuando incrementa la tasa de la composición orgánica del capital? Disminuye ¿qué? Aquí está. ¿Sí ven el mouse o no lo están viendo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, si ven el mouse, el primer efecto que tendría, nosotros estamos viendo que la composición orgánica al aumentar, aumenta ¿qué? La ganancia, pero por otro lado, ¿qué pasa? Que ese incremento en la tecnología también le pega negativamente ¿a qué? A la ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye ¿qué? En términos relativos, la parte B, que está C entre B, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto una ley? Ahí voy a lo que Marx nunca quiso decir, pero lo que los marxistas y que muchos profesores creen que dijo, ¿no? Entonces, aquí tenemos causas contrarrestantes, ¿sí? Si bien hay un mecanismo que se observa que a través de estas derivadas, en donde cada vez que incrementa la tecnología y el monto de capital, disminuye la tasa de ganancia, al mismo tiempo ese incremento en la tecnología genera un movimiento contradictorio a través del incremento en la tasa de explotación, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Entonces, modifica la tasa de ganancia, pero también modifica la tasa de explotación. Entonces, es una ley sí y no. O sea, no quiere decir que en la realidad la tasa de ganancia siempre tenga que caer, ¿sí? Entonces, si no es que siempre cae, pues entonces no es una ley, ¿no? Pregunto. Pues si no siempre se cumple, no es una ley. No tendría por qué ser una ley, ¿no? Entonces, es un mecanismo de explicación a través del cual funciona el sistema capitalista. Y efectivamente, a medida que incrementa la composición orgánica, disminuye la parte generadora de valor y puede llevar a que la tasa de ganancia decrezca. Pero por otro lado, ese incremento en la tecnología, si se refleja en la producción de bienes de consumo obrero, pues en lugar de que caiga, ese sería un mecanismo compensador porque aumentaría la tasa de explotación. ¿Queda claro más o menos? Más o menos, profe. A ver, Más o menos. ¿Puedes repetir esa última parte, por favor? perdón, otra vez, Erika, a ver, ahora sí. Que sí, podría repetir esa última parte, por favor. Pero ¿cuál última? Porque pues ya dije un chingo de cosas y no quiero decir cosas que no.
Ay, no sé, es que me hice bolas. Ok, mira, aquí lo que hay que ver es esta parte, aquí donde estoy poniendo el mouse. Esta es la tasa de ganancia, ¿sí? Esta es la tasa de ganancia. Aquí ya dividí la tasa de ganancia entre V y lo que voy a tener aquí arriba, fíjate aquí, ¿qué es esta? A ver, Erika, ¿qué es esta de aquí arriba? Es que no encuentro su. Ah, ya vi. Esta, mira, la Ok, enredo esa es aquí. la tasa de ganancia, ¿no? La roja. No, ¿esta qué O es? sea, lo que puso el cuadro o cuál. Ah, es que Sí. no veo su mouse. No, ves mi mouse, pero ya le puse una ruedita roja aquí. Sí, por eso le digo, esa es la tasa de ganancia. No, el cuadrito todo es la tasa de ganancia. Pero esta de aquí arriba, esta de aquí, mira. Ajá, ¿Esta de qué es? ¿Esta qué es? como la que parece como una P. Ajá. Esa es la tasa de explotación y la de abajo es la No. composición orgánica de capital. Esta es la tasa de plusvalor. El círculo, Sí, la plusvalía, ¿no? perdón. Ajá, este es el plusvalor. Luego, si tú divides esto entre V, llegas aquí a qué. ¿Esta qué La es? tasa de explotación. La tasa de explotación, esa que ya quedó marcada, ¿no? Entonces, fíjense, esto con la derivada que nosotros sacamos, cuando derivo la tasa de ganancia con respecto a la tasa de explotación, ¿qué me queda? Esta derivada positiva, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que incrementa la tasa de explotación, ¿incrementa qué? A ver, Marco, ¿La tasa de ganancia? aumenta la tasa de ganancia, Ujú. pero Ya la dijeron. pero por otro lado, ¿no? Este es un efecto, el efecto de arriba. Y el efecto de la de abajo es que negativo, ¿no? Y aquí lo tengo. Entonces, si cada vez que varía esta composición orgánica del capital, la teta, ¿qué pasa? Cae ¿qué? La tasa de ganancia, ¿no? La cosa es que nosotros acabamos de ver que también la composición orgánica de capital, que se incrementa, ¿esto impacta en qué? En el incremento de quién? ¿Ganancia? De la tasa de explotación. ¿No? Entonces, lo que habría que saber es si el efecto de la tasa de la composición orgánica lleva a que disminuya más G'. Espérenme, déjenlo pongo aquí porque a que disminuye más G' o que a través de su efecto en P aumente más G', ¿no? Eso, ¿cómo lo sabemos en una situación específica? No lo sabemos, ¿sí? Entonces, hay que dar la duda qué tan decreciente es la tasa, o incluso puede mantenerse constante, o incluso crecer, ¿no? Dependiendo de cuál sea el efecto en esas, el efecto y el estadio del desarrollo del capitalismo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que al final, si tú cada vez inviertes más en C y terminas por no invertir en V, pues estarías matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿Quiénes son los que crean el valor en este sistema? Según la teoría de Marx. La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, si no hay fuerza de trabajo, ¿qué pasó? ¿Hay valor o no hay valor? No. No hay valor, ¿no? Entonces esas cosas son las que siempre hay que pensar y hay que relativizar los conceptos, ¿no? Adán Chumoy dice everyone. Aquí, bueno, no sé qué significa eso, pero ahí vamos. Entonces, ¿sí le van agarrando la onda?
Sí, profe, yo estaba un Un poco... poco sí, profe. Un poco sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Víctor, ¿verdad? Sí, profe. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Luego me confunde como qué significa cada uno de las notaciones, Ajá, pero nada más cuando ya las tengo como bien memorizadas ya se ya me no hay... hace más fácil, pero solo es como volver a repasar. Ok, ok. Entonces, no hay ningún problema. Aquí es un repaso. Pero sí tienen que saber todo esto. Entonces, a ver. Entonces, lo que es cierto es que puede haber condiciones, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el límite de la reducción del tiempo de trabajo necesario? ¿Sí? Eh, Parecería que eso depende del nivel de vida eh, del trabajador. Entonces, no es lo mismo el nivel de vida del trabajador mexicano que el nivel de vida del trabajador estadounidense con todos los derechos al trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede hacer una diferencia, ¿sí? El tiempo de trabajo necesario en México es mucho más bajo que en Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? O en Canadá, imagínense en Canadá, si ustedes no tienen si no tienen el suficiente salario para pagarse una casa con clima, pues se mueren porque no aguantan el frío de Canadá. Y eso implica un nivel de equipamiento para poder reproducir la fuerza de trabajo obrera, ¿no? Entonces, puede haber limitantes en ese, en ese, en esa disminución del tiempo de trabajo necesario a través de la tecnología. Podría pasar, por ejemplo, a ver, los televisores ahora. eh, Podríamos decir que son más baratos que eh, por ejemplo, los de bulbos. Bueno, a ustedes ya no les tocó, pero por ejemplo, ahorita ya están todas las pantallas, ¿no? Y ya estamos, no sé en qué generación de las pantallas, pero me parece que ahorita una pantalla se puede adquirir, no sé, una de 40 pulgadas por 3,000 pesos, ¿no? Ahora, depende la calidad, ¿no? Te compras una en 3,000 pesos, pero pues con una resolución bajita, de 800 por 600, digamos. O no, no, incluso de 1200. Una de, ¿qué es ¿Cuál es la 780 megapíxeles? Ese es no es full, ¿no? ¿Cuál es Full HD? A ver, ustedes qué saben. 1080 por 720, profe. Entonces ese es Full HD. Igual y te puedes comprar una de 720 en en 3,000 pesos. Y la Full, pues te costará que unos 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Ahora, si quieres ya una televisión mucho más grande, de unos 50 pulgadas, pues ya estará en unos 8,000 pesos Full HD, ¿no? Pero si quieres una 4K, ¿cuánto vale una 4K? ¿No, no tienen idea? Pues alta, ¿no? Como ahorita me salió en Facebook una publicidad de Liverpool que estaban con descuento, algunas, la marca Sony como en 10,000 pesos. Ok, una 8K. 100,000 pesos en adelante, profe. Entonces, y luego ya están las armas, las cuelgas, son cuadritos y tú vas armando tu tamaño de televisión. En Samsung esas cosas ya están. Entonces, ¿a qué me refiero? Lo siguiente, aquí el mexicano se podrá acostumbrar a un cierto tipo de pantalla, pero allá en Estados Unidos un obrero con todos los derechos, pues compra lo más nuevo, ¿sí? Y eso más nuevo
si bien sería barato en Estados Unidos, es mucho más caro que lo que tenía antes. Y la tasa de renovación de los equipos es muy rápida en Estados Unidos. Ellos generalmente, por ejemplo, ropa, los que van a comprar la usan un año y van cambiando, ¿no? El mexicano no necesariamente. Yo tengo un pants de hace 10 años, por ejemplo, ¿sí? Este, y puede pasar eso. Entonces, ese tiempo de trabajo necesario, este, a veces en el tiempo podría aumentar y a medida que aumenta la productividad podría disminuir, ¿no? Entonces es fluctuante. Entonces tampoco es una cosa que sea siempre siga una tendencia, ¿sí? Si hay inflación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la inflación? Chamacos. ¿Ya se fueron todos? No entendí No, su pero pregunta, profe. No, profe. A ver, ¿qué pasa con la inflación? ¿Respecto a qué? La inflación con respecto a qué es? Que aumentan los a la precios. canasta básica, A la ¿no? canasta básica. ¿La inflación cae o sube? En México, ¿cómo está? Sube. Ahorita está Sube. subiendo, pero Ahorita, se supone Ajá. que debe de mantenerse. no, Sí, exacto. una cosa es que No, deba de mantenerse, pero ¿qué está pasando? Está subiendo. está subiendo. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Que impida que qué? Que el tiempo de trabajo necesario disminuya, a pesar de que hay incrementos en productividad y que hay cosas nuevas y que hay tecnología, ¿no? Entonces, les digo, eso depende de cada contexto y de circunstancias tanto microeconómicas como macroeconómicas, ¿no? En el caso de México, la inflación se explica en este momento por la crisis, el paro productivo y segundo, por una cuestión macroeconómica, la dependencia de la divisa mexicana. Entonces, no es que caiga la productividad y por eso aumentan los precios, o no es que haya más dinero en circulación y por eso aumentan los precios. No, porque se devalúa la moneda y muchas de las mercancías que consumimos, pues, dependen de la importación, ¿no? Entonces, al incrementarse, al devaluarse la moneda, pues lo que estamos experimentando es un incremento en el nivel de los precios. Si eso lo llevamos al campo marxista, pues eso implicaría que ¿qué? Que el tiempo de trabajo necesario no está disminuyendo, ¿no? Al contrario, tendría que estar aumentando, ¿sí? Entonces aquí la clave para entender el mecanismo de la ganancia son dos cosas: la productividad, lo que veníamos diciendo desde el inicio de la clase, la productividad del trabajo y el salario. Entonces, la productividad del trabajo se ve influenciada por factores tecnológicos, educativos también, organizativos también. ¿Sí? Y el salario, por cuestiones que contextuales, Políticas. exactamente, políticas, ¿qué más? Por el mismo mercado. Pues, si lo quieres ver, pero una de las cosas más importantes de la que habla Marx, ¿qué es? El desempleo.
Un mercado, ¿cómo funciona? A ver, Erika. El mercado de trabajo neoclásico, ¿cómo funciona? Mm, ¿Qué supone? A ver, ayude. Si no te acuerdas, ahorita te ayudamos. Ahorita les ponemos a los chamacos que te ayuden. Pero da Pues una se idea. aplica la ley de oferta y demanda, ¿no? Bueno, una cosa es eso, hay que aplicar la ley. Pero para que pueda operar esa ley, ¿qué suponen? Pleno empleo, Pleno empleo. ¿Y ese pleno empleo qué implica? que no hay recursos improductivos, que Ajá. todo el mercado se vacía. Y si no hay recursos improductivos, ¿qué onda con esta? Pues para ellos no existe el desempleo. No existe el Pleno desempleo. empleo. No existe el Más bien desempleo. Ajá. está el empleo voluntario y el involuntario, ¿no? Es- Según los neoclásicos. no, el empleo es voluntario, ¿no? El que dice que hay desempleo involuntario, ¿quién es? A ver, Keynes, ¿no? Keynes. Keynes es el que dice que hay desempleo involuntario. Entonces, para los neoclásicos existen ¿qué? Desempleo ¿qué? Voluntario. Y entonces, a ver, Erika, va para ti. ¿Qué se entiende por desempleo voluntario? Que no tienen trabajo porque quieren. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Es donde entra lo del ocio, ¿no? Que Ah, prefieren adelante, Que no tener... están de adelante. acuerdo con el salario que quieren Ajá, percibir. ajá, pero a ver, Itzel, termina la idea. Es que según lo que recuerdo de las clases es que era una función donde era tu costo de oportunidad respecto al ocio y respecto al salario que te estaban pagando. Entonces los trabajadores pues decidían eso. Y por eso era voluntario, porque preferían el ocio. Claro, pero, a ver, fíjate. Entonces, ¿cómo ven el trabajo los marginalistas o los neoclásicos? ¿Cómo lo definen al trabajo? Piensa en términos de bienes. A ver, Itzel, para que recordemos todo eso. No, prof, ya me quedé ahí. No, a ver, tranquila, a ver, te contextualizo, te ayudo. Ellos van a decidir, los agentes, los oferentes, los trabajadores van a ofrecer trabajo, ¿sí? Porque necesitan ingreso para el consumo, ¿no? Pero también valoran otro. Entonces el bien principal para ellos es el consumo y el otro es el ocio. Entonces, para consumir necesitan trabajar, ¿no? Y para tener el ocio necesitan ¿qué? No trabajar. Entonces, ¿cómo ven los neoclásicos marginalistas al trabajo? Como un costo de oportunidad. ¿Es un bien o un mal? Un mal. Es un mal. Entonces, el trabajo para los neoclásicos es un mal. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿el trabajo es un mal? No. No, ¿por qué? No. No, ¿por qué? Es un mal no necesario. No, es un mal necesario. ¿Por qué? Pero a ver, explica. A ver, van los demás, ayúdenle, compañero. O sea, no, creo que no porque, o sea, no es, pero a final de cuentas es el único que nos da la contribución para hacer el consumo. Si no trabajamos, no tenemos ingreso para consumir. Así que sí arriesgas una parte de ocio, pero es a cambio de lo que puedes consumir. Ujú. Así que no es un mal, o sí, pero necesario. A ver, vamos a ver, o sea, aquí Víctor lo que dice es que es algo necesario, ¿no? Pero la cuestión es, para ustedes, ¿el trabajo es un mal
o bajo qué condiciones es mal y bajo qué condiciones podría ser un bien. ¿Nadie? Bajo las condiciones de salario justo, Y la podría tasa de ser mal. explotación, por así decirlo. Sí, está No, mal. yo iría a otra cosa. A ver, ¿qué tal si les pagaran por algo que les gusta hacer? Pues sería un bien, ¿no? Ajá. Pues lo harías con gusto, ¿no? Entonces, el trabajo no necesariamente es un mal, pero el problema es que en la visión marginalista y neoclásica se asume, se asegura, se asegura que el trabajo es un mal, ¿sí? Entonces, no necesariamente es un mal, ¿ok? Ahora, ellos ponen algo en la tabla, y esto porque lo dijo, ¿quién dijo esto del mercado, Paola? ¿O fue su otra compañera? ¿Cómo te llamas, compañera? Que ya te me perdiste aquí. Fui yo, ¿Quién yo? Erika. Erika, ok. Erika. Ok, entonces, Erika dijo que es el mercado de trabajo, ¿no? Y para eso me estoy metiendo en este choro. Pero aquí esta clase es para entender las diferencias de las teorías también. Es economía política. Y en aquel entonces la economía política explicaba que tanto el fenómeno económico como político. Y Marx está discutiendo con los marginalistas, está discutiendo con los clásicos. Bueno, no con los marginalistas, no, directamente con los clásicos, ¿no? Entonces, todo esto viene a juego de lo que estamos hablando. Entonces, Erika decía, bueno, el salario se ve influido por lo que pase en el mercado. Bueno, pero para que exista esa oferta y demanda de mercado, deben de existir ciertas condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones que deben de existir? Que el trabajo sea un mal, ¿sí? Y que el trabajador pueda elegir entre ingreso o consumo y ocio. Yo les pregunto, ¿realmente se puede elegir entre ocio y consumo? ¿Sí o no? No, no porque si no, o sea, si no consumes, pues no comes y te mueres, ¿no? Ajá, ¿alguien más? Sí, no, debe de haber como una balanza y un equilibrio, que no puedes solo consumir y consumir si no tienes ocio, y también no puedes solo vivir de puro ocio. O sea, yo digo que debe haber como un equilibrio. Bueno, digo, imagínate, a ver, Víctor, imagínate que te casas o que te casan, ¿no? Que saliste con el domingo 7 y que le dijiste a tu papá, papá, me embaracé, ¿sí? Entonces, digo, me embaracé porque si uno está con alguien, también tú te embarazas, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir tu papá? Sí, mijito, no te preocupes, vente aquí con tu mujer y aquí tienes a tu chamaco, ¿no? Puede pasar, ¿no? Pero si te dice tu papá, pues mijito, te me vas de la casa y te buscas a ver cómo mantienes a ese chilpayate y le ayudas a tu mujer a trabajar. Bajo esas circunstancias, ¿sí? ¿Puedes decidir entre el ocio y el consumo? No creo que ahí no se podría decidir. Mm, mm, mm. Entonces, ¿quiénes sí podrían decidir? La clase que tiene más. Los que están ahí estacionados en el Zócalo, ¿no? Que hasta presumen Sí, la gente, no, los blancos, ¿no? No, los fifís que están ahí en el Zócalo, ¿no? Que ni están, que los 15 que están en el hotel, ¿no? Entonces, eso sí pueden decidir. Entonces, fíjate una cosa, Erika, para que exista ese mercado, todos deberían de tener algo mínimo para sobrevivir, ¿sí?
Pero en la sociedad actual no necesariamente todos tienen algo mínimo para sobrevivir. ¿Por qué crees que la gente que se quedó sin trabajo con lo del COVID, pues tiene que salir a trabajar, a buscarse el sustento como sea? ¿Sí? Entonces, bajo esas circunstancias no hay mercado de trabajo. Si existe desempleo involuntario, si existe un ejército industrial de reserva que le llama Marx, que aquí digamos ejército de reserva de obreros desempleados, pues no existe ese mercado de trabajo. De hecho, el mercado de trabajo, ¿qué es lo que me dice? Que si baja el salario, ¿qué pasa? ¿Ofreces más o menos trabajo? Más. Si baja el salario, Ofreces Sí, ¿no? menos. en el mercado neoclásico, la oferta de trabajo es así. Oferta de trabajo y demanda de trabajo. El salario está aquí. Y aquí la cantidad de trabajo. Si baja el salario, ¿qué onda? Pues disminuye la cantidad ofertada de trabajo. Claro, o disminuye la cantidad de oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque como estás decidiendo entre ocio y consumo, pero si te bajan el salario, pues dices, no, pues mejor me quedo aquí en mi casa a dormir, ¿no? Si no me están pagando lo que quiero. Ahora, en términos reales, imagínate, Víctor, si estás así en esa situación de que tienes que mantener al chilpayate y de repente estás trabajando donde sea y te dice tu jefe, oye, Víctor, ¿sabes qué? No te voy a correr, pero te voy a pagar la mitad. ¿Qué vas a hacer? Yo por tal vez pensar me quedaría tal vez aunque fuera menos. Algo que estaba recordando que cuando no hay cuando es desempleo voluntario, Ajá. o sea, muchas veces pasa eso, que muchas personas no aceptaban un trabajo que les ofrecía una seguridad, entre comillas, porque estaban en busca de algo mejor o que les pudiera dar mejor remuneración. Ok, Que yo pero en el ejemplo pensaría quedarme donde estoy. por eso, pero en el ejemplo que te estoy poniendo, ahorita en crisis, ahorita en crisis, ahorita en crisis, que no hay trabajo, ¿sí? Que te encuentras un trabajo y de repente te dice tu jefe, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad, no te corro, pero te pago la mitad. ¿Qué onda? No, pues aceptas. No. Bueno, yo me quedaba sin trabajo. Yo me quedaba con menos salario, pero me quedaba. Ok, la cosa es que entonces con medio salario no vas a poder comprar pañales, no vas a poder pagar la luz, ya no vas a poder comer carne, vas a comer frijoles, ¿no? Entonces, ¿así te vas a quedar? Bueno, no sé, es que al final de cuentas es un ingreso seguro. No tengo algo que tal vez no se cumplen todas las cosas o Ajá. todo el consumo que me gustaría. No consumo toda mi canasta, pero al final de cuentas tengo un ingreso como para seguir consumiendo algo. Tal vez no va a ser la misma calidad, tal vez hay que cambiar carne por puros frijoles, pero al final de cuentas hay una seguridad de un ingreso. En cambio, si lo dejo, no tengo una seguridad real de poder obtener otro trabajo. Y tal vez pueda obtener otro trabajo, pero a un cuarto o a un tercio de lo que se me pagaba, ¿no? Ahí quédate, dijiste. Entonces, puedo obtener otro trabajo, ¿no? Para complementar ¿qué? Lo que ya no te pagaron. ¿Qué pasa entonces si baja el salario? Lo que puede pasar es que ofrezcas ¿qué? Más trabajo, ¿no? Pregunto a todos, no nada más a... Sí, claro, intercambiar tiempo por trabajo, ¿no? No, o sea, porque no te va a alcanzar con lo que antes hacías y mira que te están pagando lo mismo por lo que... Te pagan menos por lo mismo que antes hacías, ¿no? Y no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué vas a hacer?
ofrecer? ¿Te buscas otro trabajo? ¿Te vas a vender tamales? ¿No? Para hacerte del ingreso, complementar el ingreso que te quitaron. Entonces, si se cae el salario, lo que hace la gente a veces trabaja 2, 3 turnos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el salario no alcanza. Entonces, ¿a poco la función de oferta tiene pendiente positiva? Pregunto. Perdón, pero se le trabó en mi computadora, como mi internet estaba fallando, se le trabó, no escuché lo último. A ver. La pregunta. Ok, ¿quién sí escuchó? A ver. Todos los demás, porque Víctor ya. A ver. Pero entonces eso sería la plusvalía absoluta cuando un ejemplo podría ser. No, pero ahorita estamos hablando del ¿qué pasa con la curva de oferta? De los clásicos. A ver. Pues no es positiva. No tendría que ser positiva, ¿no? Si en estas circunstancias hasta podría ser negativa. ¿Por qué? Porque a medida que me bajan el salario, ¿yo qué? Tengo que ofrecer ¿qué? Más trabajo. ¿Para qué? Pues para complementar mi ingreso. ¿Sí? Entonces, todo lo que dice la teoría neoclásica son puras y viles mentiras. ¿Sí? Ahí se las creerán ahí, es una caricatura, la economía neoclásica es una caricatura. Y nadie ha demostrado. Arrow y Debreu, que son los matemáticos que demostraron la existencia del equilibrio general en los años 50, demostraron la existencia del equilibrio general bajo ciertos supuestos súper restrictivos, ¿sí? Pero incluso Arrow, en un artículo de la elección social, él demuestra que no se pueden agregar las preferencias y tampoco se garantiza que la agregación de las diferentes preferencias genere una curva de demanda con pendiente negativa, ¿no? Entonces, eso está demostrado por matemáticos neoclásicos, ¿no? Entonces, si ustedes, a ustedes les han venido vendiendo una mentira que supuestamente es lo que sí se cumple, lo más operativo, ¿no? Si ustedes van a un trabajo, van a una empresa y les preguntara el gerente, ¿qué sabes hacer? Yo sé maximizar el beneficio. Se van a reír de ustedes, ¿eh? Las empresas no maximizan el beneficio. El objetivo de la empresa no es maximizar, ¿no? No se puede maximizar en un mundo incierto. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas siempre en mente. Y les digo, yo ahorita les paso así, pero si ustedes quisieran profundizar en el análisis de la teoría neoclásica, se darían cuenta que los supuestos que ellos plantean son irreales, ¿sí? Son ridículos a veces, ¿sí? Entonces, miren, está bien esta reflexión que hagamos. Yo aquí les pongo estas cosas para que las piensen y no se vayan con lo que les dan en las clases. Ni a mí me crean, ¿eh? Una cosa es cierta, a mí no me crean. ¿Qué tienen que hacer? Ir a agarrar y comerse los libros. No hay de otra, ¿sí? Entonces, siempre hay que hacer eso, ¿eh? Y criticar todo. Ah, que la curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? ¿Quién ha demostrado eso? Ah, que la demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué? ¿Quién lo demostró? ¿Cómo lo demostraron? ¿Sí? Entonces, no se crean ese cuento chino. No se lo crean, ¿sí? Así como hay que tener cuidado con lo que digan los marxistas, hay que tener cuidado con lo que dicen los susodichos neoclásicos. Entonces, yo hasta aquí los voy a dejar, chamacos, porque sí son varias cosas, y lo voy a retomar la próxima clase, ¿sí? Lo que me importa es la reflexión que podamos sacar en esta clase y después, digamos, ya bien repasados estos conceptos que son seminales de la teoría marxista, podamos ya entrarle bien a la temática del curso, que son las crisis y los ciclos económicos.
Entonces, no sé si tengan dudas, chamacos. No, profe. Parece que no, profe. Creo que no. No, profesor. ¿Sí? No, profesor, muchas gracias. Entonces, piensen en todo lo que les he dicho. Nada más piénsenlo. Ah, si soy muy enfático es porque pues, yo soy un enamorado de la economía, ¿no? Entonces, pues vamos ahí trabajando, ¿va? Voy a dejar de grabar y entonces